Doctor Walter Noé Velázquez Arjona, coordinador del posgrado en electroquímica del CIDETEC. A nombre de la dirección de posgrado del CIDETEC, les damos muchas gracias por estar el día de hoy para presenciar el seminario titulado Hablemos de impedancia, cómo realizar buenas mediciones. Este seminario será abordado por 3 especialistas. Empezaremos con el doctor Aarón Rodríguez López de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, aquí en Querétaro. Posteriormente continuará una sección la doctora Roxana Larios Durán, perteneciente a la Universidad de Guadalajara. Y finalmente concluirá el seminario el doctor René Antaño López, director de ciencia del CIDETEC. Las preguntas están programadas para llevarse a cabo una vez terminados los tres bloques, y por ello pues les solicitamos que bueno, las preguntas sean realizadas al final de los bloques. Entonces, quisiera en este momento solicitarle al doctor Aarón Rodríguez López que por favor nos haga favor de comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos todos. Estaba leyendo hace un momento el chat, entonces tenemos personas de aquí de México y de algunos países hermanos de aquí de Latinoamérica. Bienvenidos todos, pues. Y efectivamente, este seminario está ideado por 3 personas, la doctora Roxana Larios Durán, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Antaño y un servidor. Y bueno, efectivamente, para explicar la dinámica, Roxana va a comentarla, ¿no? Gracias, doctor Aarón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Estamos muy contentos de estar compartiendo esta charla de una plática que nos interesa bastante, un tema que a todos nos apasiona, que es la impedancia electroquímica. Para hacerlo lo más amena posible y sobre todo enriquecerlo y que nos quedemos todos con detalles importantes para nuestra práctica, hemos estructurado la presentación de la siguiente forma. Vamos a hacer 3 bloques. En estos 3 bloques, cada uno de nosotros vamos a hablar de los aspectos, digamos, importantes, un poquito de la metodología y a lo mejor de teoría para las buenas prácticas en cuanto a la impedancia. Y después vamos a abrir, inmediatamente concluyamos la parte que la platicamos nosotros, abrimos un bloque para que ustedes externen sus dudas dentro de cada uno de estos bloques. Como decía el doctor Walter, vamos a comenzar con la primera parte del doctor Aarón, posteriormente hago mi intervención y finalmente el doctor René. Recordar entonces que para que sea lo más rico posible, perdón que insista, al término de cada bloque, siéntanse con toda la libertad de ustedes de aportar, preguntar, cuestionar, compartir información. Bueno, sin más, entonces, adelante, Aarón. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poquito de qué es la técnica, ¿no? Entonces, varios la utilizamos, he visto bastantes trabajos y el número de reportes o de artículos en donde se utiliza la técnica, ¿no? Constantemente. Entonces, ¿en qué consiste la impedancia electroquímica, ¿no? La espectroscopía de impedancia electroquímica. Bueno, pues es efectivamente una técnica que nosotros utilizamos para conocer cómo se va a comportar un sistema en ciertas situaciones, en ciertas condiciones. En este caso, el sistema que nosotros estamos estudiando, como en otras técnicas, como en bastantes otras técnicas, necesitamos perturbarlo. Y en este caso, la perturbación es una perturbación de corriente alterna, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene la técnica. Perturbamos al sistema en corriente, por ejemplo, o en tensión, pero en corriente alterna, de manera alterna, y evaluamos cuál es la respuesta de esa misma perturbación que nosotros hicimos, pues, del sistema, igual en corriente alterna. Entonces, es una principal característica. Y se fijan, entonces, la impedancia es una función de transferencia, es decir, una respuesta en función de una perturbación. Es una razón de 2 señales. Y de manera general, si revisamos esta ecuación,
es muy similar a la ley de Ohm, ¿no? Por eso se dice que la impedancia es una resistencia generalizada. Es una función de transferencia de resistencias, conocida pues en corriente alterna como impedancia. Y esta impedancia depende principalmente de tres factores, ¿no? El primero, o los primeros dos, tienen que ver precisamente con las características de esa perturbación. Es decir, a qué frecuencia va la perturbación que nosotros estamos introduciendo en el sistema. Y la otra característica de una perturbación de corriente alterna es la amplitud, es decir, cuánta energía está llevando a esa frecuencia la perturbación. Finalmente, nosotros en impedancia podemos seleccionar una corriente o un potencial de corriente directa en donde queremos realizar la impedancia. Y sobre ese punto, que puede no ser necesariamente el potencial de circuito abierto, en ese punto nosotros podemos entonces aplicar la señal de corriente alterna. Entonces, esas son las tres principales variables que nosotros vamos a poder manipular en esa señal de perturbación para evaluar cuál es el efecto que tiene sobre el sistema, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué utilizamos impedancia adicionalmente a otras técnicas, ¿no? Y lo digo adicionalmente porque tenemos que tener bien claro esto. La impedancia es una técnica que complementa información, es decir, no vamos a conocer todo el comportamiento del sistema con esta técnica exclusivamente. Necesitamos apoyarnos en otras técnicas, ¿no? O la impedancia apoya otras técnicas, como lo quieran ver, ¿no? Pero efectivamente la utilizamos porque presenta ventajas sobre corriente directa, ¿no? Podemos evaluar otras características de nuestro sistema. Algo importante es que no depende del tiempo. Esta técnica depende, o la respuesta del sistema depende de la frecuencia, no del tiempo. Es decir, una de las premisas que debemos garantizar es que todo lo que es transitorio, nosotros lo estamos eliminando y a partir de ahí podemos garantizar que la respuesta, que los resultados obtenidos son confiables, ¿no? Y se deben efectivamente a la frecuencia en la que estamos trabajando y no dependemos del tiempo. Es útil, pues, la impedancia porque en un solo experimento, en una sola medición, nosotros podemos conocer todos los procesos que ocurren en la interfase precisamente porque los procesos se presentan a distintas frecuencias. Y como estamos haciendo espectroscopía, es decir, tenemos un número importante de frecuencias en donde nosotros estamos midiendo, entonces encontraremos que algunos procesos se ven favorecidos o predominan en algunas frecuencias, mientras que otros procesos predominan en otras. Pero todo lo obtenemos en un solo experimento. Por eso es una de las ventajas, ¿no?, de utilizar esta técnica. Pero entonces, nosotros podemos hacer impedancia de distintas maneras, ¿no? Pero es importante tener una planeación correcta, saber cuáles son los parámetros que me van a afectar y a partir de ahí poder entonces realizar buenas mediciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, es importante eh, eh, garantizar un buen montaje experimental. Es decir, ya lo planeamos, ya lo diseñamos, ya sé cuáles son mis electrodos, ya sé cuál es mi electrolito soporte, ya sé qué es lo que quiero evaluar. Ok, ahora necesito hacer un montaje experimental adecuado. Y entonces todos partimos de que tenemos una celda electroquímica en donde típicamente podemos trabajar 2, 3 o 4 electrodos. Aquí en este esquema es una configuración de 3. Más adelante vamos a comentar un poco sobre estas configuraciones de 2, 3 o 4 electrodos. Pero ahorita en este momento es eh, recordarles pues que tenemos un electrodo de trabajo sobre el cual estamos haciendo todo el experimento, un electrolito a través del cual están comunicados el contraelectrodo y la referencia siempre colocada muy cercano o lo más cercano posible al electrodo de trabajo, ¿no? Para garantizar la mínima contribución de caídas ómicas debido a la disolución. Entonces, esta parte es importante
revisar esta conexión que tenemos que sale de nuestra celda y que lo vamos a manejar, por ejemplo, a través de un potenciostato, que es quien va a generar la perturbación de entrada y va a conocer o va a medir la respuesta del sistema. Todas estas conexiones tienen que estar en la celda, tienen que estar revisadas en el sentido de evitar falsos contactos, de evitar algún problema de conexión, de corrosión, los caimanes, los bananos, etcétera. Todo eso hay que revisarlo precisamente porque la mayoría de las ocasiones en que tenemos problemas durante la medición y que tenemos respuestas raras, etcétera, la mayoría de las ocasiones se debe a eso, a una mala conexión, a un problema ahí en los caimanes, un problema de corrosión, un problema de que el cable estaba doblado, de que el cable no estaba aislado, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Y también la parte eléctrica electrónica de los dispositivos que utilicemos, un generador de frecuencias, puente, de Winston, lo que utilicemos o el potenciostato, necesitamos garantizar que está en buenas condiciones. Y para eso, pues es importante llevar un registro de cómo se está comportando el equipo a través del tiempo. Puede ser tan sencillo como una celda dummy, que los proveedores nos las pueden proveer o nosotros las podemos hacer y estar monitoreando el comportamiento de todo el sistema en general, de todo el sistema de medición, toda la cadena de medición, constantemente, ¿no? En el tiempo. Llevar un registro, una carta de control, donde nosotros garanticemos que la parte eléctrica electrónica está funcionando adecuadamente. Y entonces poner especial atención precisamente en las conexiones, ¿no? Ya cuando tenemos nuestra celda, las variables que nosotros vamos a manejar, decíamos hace un momento, es la amplitud de la perturbación que yo voy a mandar. Por ejemplo, 10 milivolts. Típicamente se utilizan 10 milivolts porque es una perturbación en donde garantizamos una condición o una premisa de la impedancia. Decíamos hace un momento, no depende del tiempo, ¿no? Ok, para eso necesitamos estar en unas ciertas condiciones de estabilidad que vamos a el estado estacionario, ¿no? Lo vamos a comentar en un momento más adelante. Y por eso es que utilizamos amplitudes relativamente pequeñas, ¿no? Pequeñas para garantizar ese estado, pero suficientemente grandes como para realmente evaluar una respuesta en el sistema debido a la perturbación que estamos haciendo, ¿no? También la frecuencia es importante. Aquí ponemos típicamente o normalmente utilizamos se recomienda un intervalo de frecuencias de 10 kHz a 1 MHz. Allí vamos a encontrar un número o una cantidad importante de información que en la mayoría de los casos sería suficiente. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos frecuencias más altas? Esta parte eléctrica electrónica se empieza a manifestar. Es común, pues, que aun cuando los instrumentos nos digan, este potenciostato puede medir a 1 megahertz, a 5 megahertz, 10 megahertz, la realidad es que alrededor de 30, 50, 60 kilohertz es lo que yo he visto en los potenciostatos que he revisado. En 60 kilohertz máximo ya empieza a observarse un ruido instrumental en las altas frecuencias. Y podemos ver bucles capacitivos, inductivos, etcétera, en las altas frecuencias. Y empezamos entonces a generar teorías de qué es lo que puede estar pasando, reacciones, etcétera, pero en realidad se debe a la cadena de medición, ¿no? Entonces es importante conocer en qué momento nuestro potenciostato o nuestro sistema, nuestra cadena de medición está empezando a manifestarse en nuestros espectros. En el otro extremo, en frecuencias más bajas, pues considerar, ¿no?, que dado que la frecuencia es el inverso del tiempo, entre más abajo vayamos, pues el tiempo de medición es el inverso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 0.1 Hz, pues entonces son 10 segundos, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo se incrementa considerablemente cuando vamos a frecuencias más bajas. Por lo tanto, corremos el riesgo de que nuestro sistema empiece a evolucionar. Y entonces, la parte que nosotros dijimos que íbamos a eliminar los transitorios, es decir, lo que dependía del tiempo que nosotros eliminamos, ya no se cumple. Y entonces los espectros ya no son tan válidos, ¿no? Los resultados que encontramos ya no son tan válidos. Y decía yo, también el potencial o la corriente directa
en donde vamos a aplicar la perturbación, también necesitamos conocerla, identificarla, y para eso nos tenemos que apoyar en otras técnicas, por ejemplo, la voltamperometría, ¿no? Entonces, una buena decisión en el montaje experimental, ya revisado y demás, implica que nosotros podamos identificar si hay algún error y lo podamos eliminar o disminuir, ¿no? Y estos errores se deben a estas cuatro causas que tenemos aquí: estabilidad, linealidad, causalidad y ruido, que lo vamos a comentar en un momento, ¿no? Lo va a comentar la doctora Larios. Entonces, yo nada más para terminar esta primera parte me gustaría mostrarles esto, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones típicas de no tener cuidado en el montaje experimental? Bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de espectros en donde a bajas frecuencias, se fijan, empieza a haber una variación que ya no es una continuación natural, ¿no? Y se fijan, los puntos en una espectroscopía deberían de tener una tendencia natural y de repente vemos que ya no se cumple esa tendencia. Tanto en Nyquist como en Bode fase lo vemos. Bueno, esto se debe precisamente a problemas en bajas frecuencias y puede ser debido al ruido. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, blindando el sistema que estamos midiendo, ¿no? A través de una caja de Faraday o poniéndole tierra aparte, etcétera, ¿no? Eso lo podemos observar. También podemos observar una situación particular, ¿no? Esto lo tomé de un artículo de doctores del CIDETEC y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellos trabajan con unos electrodos porosos y si se fijan, se presenta tanto en Nyquist como en Bode fase una pequeña proceso en altas frecuencias. Y algunos artículos lo reportan esta primera sección como resistencia a la transferencia de carga y esta segunda sección como resistencia de la difusión y demás, ¿no? Entonces, apoyándose en otras técnicas, encontraron que la transferencia de carga tendría valores similares a estos y no a este valor. Entonces, es importante, pues, revisar la situación en la cual se está midiendo para poder proponer modelos que realmente se ajusten a lo que estamos midiendo. Decía yo hace un momento. Bueno, ustedes pueden encontrar aquí respuestas capacitivas como esta o inductivas, etcétera, pero se puede deber al propio sistema de medición o se puede a la cadena de medición o se puede deber al sistema que estoy revisando o no. Entonces es importante que cuando estemos haciendo los experimentos veamos cuál es el comportamiento y a partir de ahí empezar a inferir y revisar si estamos haciendo bien las mediciones o tenemos alguna situación que podemos corregir. Otro ejemplo es cuando el sistema evoluciona. Se fijan, tenemos un espectro aquí en donde a partir de cierta frecuencia el sistema empezó a cambiar en valores de impedancia real, pero no en impedancia imaginaria. Se empieza a mover en el eje de las X, vamos a decir, Nyquist. Eso es un indicativo de que el sistema está evolucionando en el tiempo. Entonces, no podemos, pues, continuar con estas mediciones, ¿no? En esas condiciones tenemos que buscar las condiciones adecuadas para garantizar que el sistema estacionario se sigue manteniendo. Ok, bueno, pues esa es la primera intervención. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentario, pues ahorita es el momento. Preguntas, comentarios. Buenos días. Buenos días, Diana. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si el sistema está estable? Sí, mire, ahorita en un momento le van a comentar unas técnicas de voltamperometría y cronoamperometría, ¿no? Pero así con lo que hemos platicado ahorita, es relativamente fácil saber si el sistema está evolucionando cuando hacemos una impedancia de la manera normal, en donde típicamente empezamos en frecuencias altas y luego lo vamos haciendo hacia frecuencias bajas, de tal suerte que en Nyquist lo vemos en sentido de las manecillas del reloj. Y tenemos un espectro.
Usted puede saber rápidamente si el sistema está evolucionando cuando lanza el espectro en el orden de las frecuencias invertidas, es decir, que inicie su experimento en frecuencias bajas y que termine en frecuencias altas. Los espectros deberían de ser, pues, muy similares, ¿no? Si no es el caso, es porque su sistema está evolucionando, ¿no? Pero eso lo podemos hacer una sola vez, no es necesario hacerlo tan recurrentemente. Con una sola vez es suficiente para demostrar y garantizar y estar seguros, pues, de que estamos en estado estacionario. Pero las condiciones en las cuales lo va a correr los experimentos salen de otras técnicas, ¿no? Nos vamos a apoyar en otras técnicas, típicamente voltamperometría y cronoamperometría, ¿no? Lo van a mostrar en un momento más mis colegas. Muchas gracias. Por nada, bien. Buenas tardes, el doctor Estudillo del IPN. Había comentado, doctor, que en algunas ocasiones era factible calibrar el equipo utilizando una domicel. En este sentido, la mayoría de las domicel pues sí tienen un diagrama en el cual los elementos que se involucran pues es una resistencia y un elemento de void. En algunos casos yo me he topado, y eso quisiera preguntarle de experiencia propia de usted, que cuando uno trata de ajustar un circuito equivalente a un experimento, primero verifica lo que había comentado. Habría que ver si el equipo está funcionando muy bien y si no tiene errores a bajas y altas frecuencias. Y eso es muy factible cuando sucede en el caso de que este circuito equivalente se asemeja o es el mismo que el que se está proponiendo dentro del modelo experimental. Mi pregunta sería en este sentido, ¿qué sucedería en el caso de que estuviéramos proponiendo aquellos en donde no hay un circuito equivalente con elementos pasivos y queremos eliminar esos errores del modelo que pudieran prevenir del equipo, ya sea el del estocástico, el lineal y el son tres, que ahorita no me acuerdo el otro. No sé, de su experiencia, ¿qué considera usted que sería conveniente si quisiera yo validar el modelo, pero contemplando que este modelo tiene de elementos que no son necesariamente factibles para elementos pasivos? Sería mi pregunta. Sí, está muy, muy interesante y es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Trabajé pues 11 años en el Centro Nacional de Metrología de aquí de México y esa forma de garantizar el resultado de las mediciones a través de comparación con patrones, pues es algo que a mí me gusta mucho y lo trato de hacer, ¿no? En este caso, fíjese que hace años hicimos, precisamente el doctor Antaño, doctora Larios y un servidor, una comparación entre nosotros, entre nuestros potenciostatos. Yo tengo dos, el doctor Antaño pues tiene más, Roxana también tiene varios, y utilizamos una celda dummy. Efectivamente hay dos tipos de celdas, ¿no? Una para calibración y una para estar monitoreando el sistema, ¿no? Así las puede encontrar usted en los proveedores o usted las puede hacer con esas dos finalidades. El de calibración, pues tiene que estar calibrado por alguien y ahí está la situación. Fíjese que todos los elementos pasivos, como los capacitores, resistores y demás, inductores, se calibran a 10 kilohertz y a 1 volt de perturbación. ¿Por qué? Bueno, pues porque así lo requiere la industria, etcétera. Históricamente así se ha manejado. El problema para nosotros como electroquímicos es que no trabajamos a una perturbación de 1 volt. Que yo sepa, pues prácticamente nadie usa 1 volt como amplitud de perturbación y a 10 kilohertz. Podemos trabajar en 10 kilohertz como parte del intervalo de frecuencias que estamos midiendo, pero nos vamos un poquito más arriba y nos vamos un poquito más abajo. ¿Qué tanto se desvía del punto de calibración a esas frecuencias? Es un tanto incierto. Hay algunos ejercicios que han hecho institutos nacionales de metrología, como el de Alemania, que presentan unos tipos de distribuciones como la corneta de Hornet, como la corneta, se me fue el nombre, pero bueno, es una distribución tipo que va ampliándose y dan una idea, ¿no? Pero este ejercicio que hicimos nosotros, entonces, si el equipo es calibrado con el mismo proveedor, es decir, yo calibro mi equipo de una marca
y uso con una celda para calibración y uso una celda dummy de la misma marca, los equipos funcionan bien. Es decir, tú lo puedes estar monitoreando y vas a decir, está midiendo bien. ¿Por qué? Pues porque encuentra las correcciones y las aplica cuando mide un circuito cualquiera, que es de ellos mismos. Pero esta celda dummy, que yo mido con mis equipos calibrados con mis celdas de calibración, que yo los encuentro bien, cuando lo mando a otros instrumentos de otras marcas sobre todo, hay una diferencia importante. ¿Qué tan importante? Bueno, cuando estamos hablando de 2 kilo ohms, estábamos hablando de 10, 12 ohms de diferencia. Cuando estamos hablando de 100 ohms, estamos hablando de 1 o poquito menos de ohms de diferencia. Entonces, puede ser pequeño para muchas aplicaciones o no para algunas otras. Cuando usted aplica un circuito equivalente, pues en principio el equipo está aplicando esas correcciones a las que en las condiciones en las que fue calibrado, a esa frecuencia y a esa perturbación, que es diferente a lo que usted tiene probablemente, pero no hay más. Eso es lo único que se puede hacer de momento. Muchas gracias. De nada. Doctor Aarón, tenemos 2 preguntas en el chat de Zoom. Una lo realiza Azu, dice, me ha tocado ver que dependiendo del potenciostato que se está usando, tenemos diferentes respuestas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Sí, definitivamente es la calibración que tienen. Pues que lo que yo he visto es que muchas veces no los mandamos calibrar después o utilizamos, incluso he visto que utilizamos archivos de otros equipos para que funcione otro que teníamos en otro lado, ¿no? Entonces, eso no es correcto, pues los archivos esos que estamos utilizando, los archivos que trae el software, son los obtenidos en fábrica, cuando se produjo y se calibró el equipo. Esos errores sistemáticos, todo ese tipo de errores fueron incluidos en esos archivos, de tal suerte que cuando el equipo mide, hace esas correcciones. Pero los equipos están cambiando, sí se golpeó, sí lo cambiamos de posición, sí le llega más corriente de la que debería, etcétera. Empiezan a desestabilizarse y necesitamos volverlos a calibrar para que esos archivos se actualicen. Si no lo hacemos, pues lo más probable es que estemos aplicando unas correcciones que ya no son las de este momento y por eso existe diferencia entre los instrumentos, ¿no? Eso es en cuanto a la trazabilidad, vamos a decir, de los resultados. Y en otras ocasiones, pues es simplemente cómo estamos conectando, qué electrodos utilizamos, qué cables utilizamos, si están blindados o no, etc. Perfecto, muchas gracias. Muy completa su respuesta. Tenemos otra pregunta rápidamente. Dice, ¿la impedancia funciona con sistemas lineales? ¿Cómo se mide corrosión? Puesto que es un fenómeno transitorio. Bueno, sí, pero hay que llevarlo a las condiciones de estado estacionario, ¿no? Precisamente. Necesitamos garantizar eso para poder aplicar la técnica. Una vez que lo garantizamos, entonces conoceremos algunas de las propiedades que las podemos correlacionar con corrosión, ¿no? Pero sí, ahorita lo va a comentar la doctora Larios. Perfecto, entonces vamos a dejar pausada esta pregunta y quiero imaginar que también la siguiente, que dice, ¿cómo podría ser una impedancia para determinar la resistividad de un polímero conductor? No sé si eso se va a tratar un poquito más adelante o se puede contestar ahorita. No, adelante, ahorita que lo responda la doctora, porque ya me excedí de mi tiempo. Perfecto, entonces dejamos estas preguntas en pausa para después de que termine el siguiente bloque. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor. Doctora Bien. Larios. Muchas gracias, doctor Walter. Sí, bueno, como se habrán dado cuenta en términos de lo que comentó el doctor Rodríguez, es muy importante, como vieron en los ejemplos que mostró en los diagramas, es muy importante efectivamente hacer una planeación y la oportuna detección de errores. Decíamos también que esta detección se puede hacer, esta detección de errores se puede hacer relativamente con facilidad si se garantizan las siguientes condiciones: estabilidad, linealidad, causalidad y ruido. Y aquí a lo mejor en esta parte de la plática, ahorita que la estén escuchando, se van a aclarar muchas dudas en cuanto a cómo garantizo que el sistema no evolucione, cómo le hago para
ver si mi proceso es lineal o no es lineal, lo puedo aplicar para un proceso de corrosión, lo puedo aplicar, etc. Ahorita platicamos esa parte, y yo creo que en esta sección se puede obtener la información requerida para satisfacer estas preguntas. Vamos a empezar entonces a hablar o explicar en qué consiste la estabilidad. ¿De qué trata la estabilidad del sistema? Bueno, para empezar hay que recordar que la impedancia electroquímica, como lo comentábamos, es una función de transferencia. Este término de función de transferencia implica que el sistema al cual se le está estudiando o midiendo la impedancia debe de estar en estado estacionario, ¿ok? Entonces, cuando hablo de que debo de garantizar la estabilidad, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es, como lo dice básicamente el término en rojo, debo de garantizar que el sistema esté en estado estacionario, ¿ok? En ese sentido, entonces, ahora la siguiente pregunta a resaltar es ¿cómo garantizo que efectivamente el sistema esté en estado estacionario, ¿no? Bueno, para eso, entonces, lo que vamos a hacer, o lo que se recomienda hacer, es un estudio, ya sea de seguimiento de la evolución del potencial de circuito abierto, o bien un estudio de cronoamperometría. Es decir, tú tienes tu sistema al cual le vas a medir la impedancia, a este sistema se elige un potencial directo sobre el cual lanzar la señal sinusoidal, la señal de corriente alterna, y entonces nos vamos a centrar en el potencial de corriente directa. Sobre ese potencial de corriente directa es al cual vamos a obtener la medición de impedancia. Entonces, para garantizar la estabilidad del sistema, voy a centrarme nuevamente, perdón que lo resalte, en el potencial. Por ejemplo, si yo voy a hacer la medición a un potencial de circuito abierto, entonces la estabilidad la voy a seguir en términos de cómo evoluciona el potencial de circuito abierto. Es el ejemplo que está, pues el gráfico que está a la izquierda en la parte superior de esta diapositiva que estás observando. La estabilidad la voy a garantizar haciendo un seguimiento de la evolución del potencial de circuito abierto en términos de el tiempo, ¿ok? No me voy a permitir hacer la medición de impedancia hasta que el potencial de circuito abierto se mantenga constante en relación con el tiempo, exactamente en esa parte que se está señalando. A tiempos anteriores a este, si te fijas en la gráfica que está ahí dibujada, implica una variación notable del potencial de circuito abierto con el tiempo. Esa variación implica que el sistema no está en estado estacionario. Por lo tanto, me tengo que esperar un tiempo tal en donde empiece la estabilidad del potencial de circuito abierto y a partir de ahí ver cuánto tiempo se mantiene estable. Entonces, en el tiempo en donde empieza la estabilidad, donde empieza a mantenerse constante, es el tiempo que necesito preestabilizar a mi sistema. O sea, yo voy a preestabilizar a mi sistema a un potencial, a un tiempo dado, de tal forma que el potencial de circuito abierto se mantenga constante y posteriormente puedo lanzar mi espectro de impedancia y mi medición de impedancia en un rango de frecuencias que corresponda al tiempo en el cual el OCP se mantiene constante, ¿ok? Así garantizo la estabilidad de un sistema cuando voy a hacer la medición a potencial de circuito abierto. Pero también a mí me puede interesar a lo mejor hacer la medición no en circuito abierto, sino a un potencial particular, ¿ok? Ya sea más positivo o más negativo que el potencial de circuito abierto. ¿Cómo garantizo entonces que el sistema está en estado estacionario cuando yo polarizo a mi sistema, ya sea en un potencial anódico o catódico? Ah, bueno, para ese caso, en donde la polarización ya no es el circuito abierto, lo que voy a hacer es un estudio cronoamperométrico previo a la medición de la impedancia. Entonces, aplico mi potencial directo por un tiempo lo suficientemente largo que me permita ver en qué punto se estabiliza la corriente, ¿ok? Entonces, si se fijan, esta parte donde la corriente es prácticamente horizontal e independiente del tiempo, efectivamente la que se está mostrando en pantalla, ese comportamiento implica que a ese tiempo y en ese estado, el proceso está justamente en estado estacionario. Y otra vez, no me voy a permitir hacer la medición de impedancia a tiempos anteriores en esta zona que se está marcando, porque en esa parte la corriente está evolucionando. La medición que yo haga en ese tiempo, entonces, claro, voy a obtener un espectro de impedancia, pero ese no se puede interpretar porque el espectro está medido en un tiempo en el cual el sistema no se encuentra en estado estacionario, ¿ok? Aquí entonces la forma de garantizar la estabilidad.
Yo puedo hacer la medición a OCP. Si hago la medición a OCP, entonces mido la evolución de OCP respecto al tiempo, me fijo en el tiempo en el que está en estado estacionario, y ese es el tiempo que debo preestabilizar mi sistema. Pero a lo mejor no me importa circuito abierto, a lo mejor me importa un potencial de oxidación o de reducción, entonces en este caso hago una cronoamperometría. ¿Se entiende? Ok, esa es la parte de estabilidad. Vamos a pasarnos a la otra condición para una buena medición, que es la linealidad. ¿Qué implica la linealidad? Bueno, requiero, así como la impedancia requiere que el sistema esté en estado estacionario, se requiere también que la respuesta a la perturbación sea lineal. Y de aquí entonces la siguiente pregunta importante es, bueno, ¿y cómo garantizo la linealidad del sistema? Bueno, vamos a poner por caso 2 ejemplos. Quiero que me prestes tu atención. Voy a empezar por el ejemplo en donde se selecciona un potencial directo tal que está señalado en la flecha que aparece más a la derecha del diagrama corriente potencial. Si te fijas aquí, se está mostrando que previamente a la impedancia se tiene que hacer un estudio de voltamperometría. ¿Sí te fijas? Entonces, la estabilidad, por un lado, la checo con un estudio cronoamperométrico o con la evolución del OCP, y la linealidad la voy a garantizar en términos de una voltamperometría previa al experimento de impedancia. De la voltamperometría, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, un potencial directo al cual hacer la medición de impedancia. Pongamos por caso entonces que estoy en el potencial que aparece más hacia la derecha, en la flecha que aparece más hacia la derecha. Selecciono ese potencial y entonces a ese potencial, si te fijas, si subo en la flecha, le corresponde una corriente. ¿Te fijas? De corriente directa. Sin embargo, a ese potencial que estoy eligiendo como potencial directo, le voy a sobreponer una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal la voy a oscilar en términos de una amplitud. Esa amplitud debe de ser lo suficientemente pequeña o grande con la condición de que se comprometa o se garantice la linealidad de la respuesta. ¿Ok? ¿Quién es la respuesta? Si yo perturbo con potencial, la respuesta es la corriente. Entonces voy a poner atención en el rango de amplitud que debo de mostrar la perturbación para que la respuesta en corriente en el voltamperograma sea lineal. ¿Ok? Entonces, en este primer ejemplo que aparece en el lado derecho, tengo mi línea sólida, que es el potencial directo, y en línea punteada aparece lo que podría ser la oscilación. ¿Sí te fijas? Tú puedes oscilar más positivamente o más negativamente al potencial directo, y eso te debe de garantizar en corriente, que es la parte horizontal, te debe garantizar una respuesta lineal. Esta linealidad se muestra en la línea roja que aparece en la curva voltamperométrica. ¿Te fijas? Justamente allí, si tú seleccionas una amplitud de potencial relativamente pequeña, garantizas que la respuesta en la curva corriente potencial sea lineal. ¿Se entiende? Ahora, yo podría decir, bueno, ¿qué tanto puedo abrir la perturbación? Vámonos al siguiente ejemplo, que es la perturbación más hacia la izquierda. Puedo elegir igual un potencial directo y puedo abrir mucho más la perturbación. Otra vez, potencial directo es línea continua, perturbación es línea punteada. Si se abre mucho la perturbación en la línea punteada, entonces si te fijas, la respuesta en corriente dista mucho de ser lineal. Ya no se apega a una linealidad, ¿te fijas? Justamente porque es conocido que los sistemas electroquímicos son altamente no lineales en su respuesta a corriente potencial. Así que entonces la perturbación tiene que ser lo suficientemente pequeña para garantizar la respuesta lineal en corriente. En general, para sistemas electroquímicos, se asume que una perturbación con una amplitud de 10 milivoltios garantiza una respuesta lineal en corriente. Ahora bien, puede surgir la siguiente pregunta natural, que de pronto cuando estamos aprendiendo eso es como muy común de preguntar, ¿no? Y es, oye, entonces siempre, para cualquier sistema y en cualquier condición, 10 milivoltios garantiza la linealidad y me va a generar un buen espectro. La respuesta es no. La respuesta es, tienes que hacer antes tu voltamperometría, mirar la respuesta, cada sistema electroquímico tiene su propia respuesta, y en términos de lo resistivo y del número de reacciones que ocurran, uno, como el experimentador, selecciona la amplitud, cuidando que la respuesta en corriente a esa amplitud sea lineal.
¿Ok? Para sistemas muy resistivos, normalmente la respuesta corriente potencial en un voltamperograma es prácticamente una línea recta, con cierta pendiente, diferente de cero. En estos casos, cuando el sistema es muy resistivo, uno se puede dar el lujo de abrir mucho la amplitud, puesto que la respuesta resistiva prácticamente es lineal en una muy buena zona o rango de potencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, con esto garantizamos estabilidad, hacemos transitorios o de OCP o de corriente, y la linealidad la garantizamos con un previo estudio voltamperométrico. ¿Ok? Pasamos a la siguiente condición para hacer una buena medición, y esta es la causalidad. ¿Qué significa el término causal? Bueno, significa que a toda causa un efecto, ¿no? Eso implica que tienes que estar seguro de que la respuesta que estás midiendo como impedancia obedezca a la perturbación impuesta, ¿ok? Y que todo esto, toda la respuesta, tenga que ver con el sistema, con tu sistema, no con la cadena de medición, ¿ok? Porque, digo, uno puede garantizar la estabilidad y la linealidad, pero a lo mejor la respuesta que estás midiendo no tiene que ver con el sistema, sino con la cadena de medición. ¿Cómo le hago para estar seguro de que esto, la medición es debida al sistema? Bueno, lo primero es conocer exactamente tu cadena de medición, es decir, el potenciostato con el que estás midiendo, los cables, los caimanes, etc. ¿Ok? Por ejemplo, un mal blindaje va a generar ruido y tu espectro va a tener ruido, por ejemplo. Y ese ruido que midas no es la respuesta del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, entonces hay que quitar ruido, por ejemplo. Otra cosa importante es que la mayoría de los sistemas electroquímicos, cuando se trabaja en una interfase metal-solución, la mayoría de estos sistemas responden en un rango de frecuencias de 10 kHz a 1 mHz, incluso frecuencias más bajas. Pero en general se dice que de 10 kHz a 1 mHz. A frecuencias más altas que 10 kHz para interfaces metal-solución, ojo ahí, para este tipo de interfaces, frecuencias más altas, lo que mides o lo que responde ya no es el sistema, ya no es la interfase, es la cadena de medición. ¿Ok? La cadena de medición me estoy refiriendo al potenciostato y al generador de señales. Todo potenciostato y todo generador de señales dentro de sí mismo tiene una circuitería, tiene resistores y capacitores e inductores. Ellos van a responder también. Si tú perturbas a una frecuencia más alta de 10 kHz, lo que vas a ver es la respuesta de la circuitería interna del sistema de medición, no del sistema electroquímico. ¿De acuerdo? Entonces, ojo allí. Para sistemas en donde la interfaz es metal-solución, se recomienda no ir más arriba de 10 kHz. Ahora, ¿siempre es 10 kHz el límite? Otra vez la respuesta es no necesariamente. Eso depende de tu sistema y de tu cadena de medición. Para eso es importante lo que comentaba el doctor Rodríguez acerca de la calibración y el conocimiento de tu equipo, lo cual se puede hacer efectivamente con una celda DOM. ¿Ok? Ahora bien, no todos los estudios tienen que ver con interfaces metal-solución. Hay quien estudia interfaces sólido-sólido, por ejemplo. Para este tipo de interfaces, entonces la respuesta del sistema normalmente ocurre a frecuencias mayores de 10 kHz. ¿Ok? Entonces ahí, si tú tienes una interfase sólido-sólido, la intención es medir al sistema a frecuencias arriba de 10 kHz. Si tú bajas en frecuencia, entonces ya no ves la respuesta del sistema. ¿Se va entendiendo? Ahora bien, ¿qué otra cosa puede provocar que la respuesta no sea causal? Pues el ruido electromagnético. Hay sistemas cuya respuesta es pequeña en corriente y entonces hay que cuidar mucho la respuesta o el ruido en el ambiente. Seguramente has notado, digo, algunas veces pasa, a lo mejor no te ha pasado, pero casi puedo apostarte que sí, que conforme bajas en frecuencia en tu medición, aparece el ruido. De hecho, lo mostraba el doctor Rodríguez en los ejemplos típicos. ¿Ok? Entonces hay que estar seguros de que ese ruido se pueda filtrar o quitar. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, puede ser con un filtro, por ejemplo, o bien puedes utilizar una caja de Faraday, asegurarte que tienes un buen blindaje en los cables y evitar falsos contactos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el sistema empieza a evolucionar,
la respuesta en evolución no tiene nada que ver con el sistema en estado estacionario, sino ya evolucionando. Entonces, para eso hay que cuidar bien el compromiso en el rango de frecuencias. Hay que tener bien en cuenta que a frecuencias muy bajitas el sistema puede salir de la estabilidad porque el experimento va a durar tiempos muy largos, ¿no? Para eso es entonces importante aquí unir la parte de la causalidad con la preestabilización del sistema en términos de la estabilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son los 4, digamos, condiciones para garantizar buenas mediciones. No sé si tengas alguna duda, quieras comentar alguna inquietud, alguna, o sea, algo que te haya sucedido o pasado en tus mediciones que a lo mejor te ocasiona alguna duda, la podemos comentar. Muchas gracias, doctora Larios, por esta parte tan interesante que sin duda a más de un electroquímico, pues hemos visto varios de los casos que nos has mencionado y pues los que nos comentas, pues nos abre, ¿no? Nos abre la mente y nos da más información de lo que esté pasando. En este sentido, quisiera retomar unas preguntas del chat que van relacionadas con esta sección. Una de ellas es, dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para medir la resistencia de biopelículas microbianas en el electrodo? Resistencia microbiana. Bueno, aquí lo primero en cuanto a este bloque, me permitiré decir que en esta parte lo primero que podríamos comentar es que para medir la resistencia de la película microbiana, lo primero que tienes que estar seguro es que el sistema está en estado estacionario, no evoluciona, por tanto, la respuesta es lineal, etcétera, etcétera. Una vez que tienes garantizado estos 4 puntos que platicamos en este bloque, entonces vendría la siguiente parte, que es la interpretación de la medición dada. O sea, para tener la resistencia de la película, necesitas primero garantizar que la medición esté adecuadamente hecha, ¿ok? Entonces, es lo primero que tienes que hacer. Y lo siguiente es, una vez que garantizas que mediste en el rango de frecuencias adecuado para medir la resistencia de la película, ahí tendríamos que pensar que la resistencia de la película microbiana, me parece que dijeron, la esperaríamos quizás como una absorción o como una capita, una película sobre el electrodo o el sustrato, y entonces eso aparecería como una resistencia en serie, quizás la primera resistencia que apareciera en el espectro, ¿no? Este tipo de interpretaciones y este tipo de preguntas creo que se pueden abordar más en el tercer bloque, que es que lo va a comentar el doctor Antaño, donde se van a ver como casos particulares, y yo creo que se puede abundar más en esa parte. Pero en general te diría que lo primero que hay que hacer es garantizar que efectivamente el sistema esté en estado estacionario, la respuesta sea causal, la respuesta sea lineal, y una vez que tienes eso pasarías a la interpretación, y si te interesa la resistencia en términos del film que está puesto en el sustrato, entonces tendrías que ver la resistencia en serie. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otra pregunta que es específicamente para celdas de combustible. Igual la voy a dejar para el último bloque. Entonces, igual quisiera retomar entonces una pregunta que quedó pendiente, que decía, la impedancia funciona con sistemas lineales. ¿Cómo se mide corrosión? Puesto que es un fenómeno transitorio. No sé si gusta redondear ya esta pregunta. Claro que sí, esta es una pregunta interesante. Sí, la impedancia es muy utilizada para estudiar procesos de corrosión o sistemas en corrosión. Aquí es un compromiso porque uno pensaría, bueno, si tiene que estar en estado estacionario, ¿cómo le hago si la corrosión todo el tiempo se está tal vez disolviendo el metal, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí es lo importante, previamente al estudio de impedancia, hacer un estudio de estabilidad en términos o de la evolución del OCP o de la corriente. Si bien el sistema va a estar en corrosión, va a estar a lo mejor evolucionando en cuanto al sustrato, si tú mantienes el potencial de circuito abierto o la perturbación por un tiempo dado, se puede notar en las curvas ya sea de OCP respecto al tiempo o de corriente respecto al tiempo, cuando la variación o la deriva en estos transitorios se mantenga constante. ¿De acuerdo? Normalmente a tiempos cortos hay una variación notable, ya sea en el OCP o en la corriente. Sin embargo, a tiempos largos a lo mejor se forma ya una suficiente capa
pasiva, o a lo mejor la tasa en la que se está disolviendo el metal llega a ser constante, y entonces esa curva va a llegar efectivamente a una respuesta estacionaria o lo más cercana a lo estacionario. Ahí uno se permite cierta deriva en la respuesta de la corriente con respecto al tiempo o del OCP respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces aquí lo importante es, sí, se puede medir un sistema en corrosión siempre y cuando hagas un estudio de estabilidad antes y veas o estudies el proceso en un tiempo en el cual la deriva se mantenga lo suficientemente cercana a cero. ¿Ok? Muchas gracias. Otra pregunta rápida. Dice, ¿cuál es el rango de frecuencias recomendado para interfaces semiconductor-electrolito? Semiconductor electrolito, básicamente considero que podría ser de 10 kHz hacia frecuencias inferiores, hacia frecuencias menores. Otra pregunta también rápida dice, he visto en algunos reportes sobre óxidos que una frecuencia igual o por encima de 10 kHz, la respuesta se debe al grosor de la misma. Dice, ¿esto sería posible o se debe a respuesta de la cadena de medición? Bueno, ese es un punto interesante porque ahí ya depende mucho del sistema. En este caso, lo que se recomienda cuando ya hay una duda respecto a la respuesta, porque a veces me ha tocado ver que arriba de 10 kHz se ven espectros bonitos, de hecho aparece o un bucle inductivo o un bucle capacitivo y que se reproduce constantemente y que uno puede pensar, de hecho, que es la respuesta del sistema, porque es reproducible y aparece relativamente con facilidad. Lo que se recomienda aquí hacer es un estudio de la cadena de medición. ¿Cómo se le hace? Mira, por ejemplo, si tú sabes, perdón, no sé si tú sabes, si tú tienes a la mano una celda dummy, o incluso si tienes una resistencia común, esta resistencia, que la puedes, no sé, la puedes comprar en tu tienda preferida, alguna electrónica, no sé, donde se pueda conseguir una resistencia, esta la puedes conectar en un esquema de 2 electrodos y medir la respuesta de esta resistencia en el rango de frecuencias en el que tú estás midiendo tu espectro de impedancia, ¿ok? Si en este rango de frecuencias, para medir una resistencia, aparece un semicírculo, ya sea capacitivo o inductivo, o cierta tendencia en un diagrama de impedancia, eso implica que la respuesta que estás midiendo en ese rango de frecuencias es la de la cadena de medición. Me explico por qué. Porque cuando tú mides la resistencia, una resistencia común comprada en una electrónica, lo que se espera es tener un valor constante en impedancia, independiente de la frecuencia, y que sea real. Entonces, la idea es la siguiente. Tú mides la respuesta de una resistencia, deberías si el rango de frecuencias que estés utilizando solamente es causal para el sistema, que en este caso es resistencia, deberías tener un solo punto en el eje de los reales o una dispersión de puntos. Pero si al contrario de eso ves un bucle inductivo o un bucle capacitivo, pues quiere decir que en ese rango de frecuencias lo que estás midiendo es tu cadena de medición. Para estos casos en donde es un poquito dudoso si la respuesta que mides es del sistema mismo, independientemente del tipo de sistema, o de la cadena de medición, lo que se hace es medir la impedancia para una resistencia o para una celda dummy. ¿Okay? Muchas gracias, doctora Elvis. Tenemos 3 preguntas, pero creo que una la podemos contestar al final porque también es de aplicación. Okay. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, muchos potenciostatos están soportados en camisas de plástico, pero también recomiendan aterrizarlos. ¿Hasta dónde es importante aterrizar el potenciostato? Sí, bueno, esta parte es bastante importante y ahí habría que revisar que hay diferentes formas de hacer el aterrizaje del equipo, ¿no? Pocos laboratorios tienen directamente tierra física, entonces si es así, bueno, lo recomendable es aterrizarlo a tierra física. Si no, por la parte posterior de los equipos, muchas veces hay un aterrizaje flotante, se llama, o a veces sacar un cable y ponerlo, si no es bien a tierra física, alguna tierra o algún metal que esté cerca del montaje experimental. Lo que se recomienda en caso en el que se presente ruido, para tratar de eliminar el ruido, implicaría efectivamente hacer el aterrizaje del montaje, la cadena de medición, o utilizar jaula de Faraday, ¿no? Muchas gracias. Doctora, una última pregunta.
Dice, y nos la hicieron a través de Facebook. Dice, ¿se puede considerar la técnica de impedancia como una técnica de monitoreo? Bueno, la pregunta me parece un poco abierta. Tendría, quizás valdría la pena más ahondar en la parte, en el contexto de esta pregunta, pero pensándola de forma muy general, considero que sí, podría, no sé, si tú quieres evaluar, estoy pensando, por ejemplo, en un recubrimiento para corrosión y quieres evaluar en qué punto de grosor, por ejemplo, del recubrimiento es óptimo, podrías monitorearlo en términos de la respuesta de impedancia, en términos de la resistencia, por ejemplo, de la película. O podrías ver, por ejemplo, qué tan capacitivo es un sistema muestreando diferentes condiciones, etcétera. En general, salvo que a lo mejor falta un poquito de contexto, podría decir que sí, efectivamente podría ser como una técnica para monitorear la respuesta del sistema. Claro que sí. Doctora Larios, muchas gracias por sus respuestas tan interesantes y también su plática tan interesante que contribuyen a las buenas prácticas en la medición por impedancia. Tenemos unas preguntas adicionales, pero van más hacia la parte de aplicación. Le agradezco mucho por su participación. A ustedes, gracias. Gracias. Entonces, continuamos con el doctor Antaño. Las preguntas faltantes de Jesús Alberto, también de la aplicación en celdas de combustible, y esta última las abordaremos en la última sección. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estaba viendo lo que se está revisando y creo que me equivoqué de seminario. ¿No es el de innovación social? ¿No? Bueno, voy a procurar exponer esto entonces, ya que es impedancia, ¿no? Bueno, lo que me tocó a mí es hacer esta parte de, digamos, un resumen en general de lo que hemos estado comentando y enfocarnos más hacia ya, tips prácticos. Digamos que la idea era tocar tanto algunos conceptos formales, pero sobre todo también esta parte que a veces no viene en los libros y que no, no nos los dicen, lo tenemos que aprender por experiencia propia y a veces eso nos da muchos dolores de cabeza. Entonces, un poco la idea es compartir estos tips. Entonces, siéntanse con toda la libertad de preguntar en específico y con la experiencia aquí de los doctores, sobre todo, podemos, bueno, trataremos más bien de aclarar y compartir estas experiencias que les pueden ayudar. Bueno, de acuerdo a lo que hemos comentado, la técnica de impedancia por sí sola no les va a dar gran cosa. Como decíamos, se tiene que soportar de otras técnicas y podríamos decir que casi un requisito debería de ser un estudio voltamperométrico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir determinar a qué potenciales del comportamiento de la curva corriente potencial vamos a hacer las mediciones. Esto va a depender de qué es lo que queramos estudiar, si queremos estudiar procesos de oxidación, procesos de reducción o simplemente algunas características de los materiales que estamos estudiando, como podrían ser la conductividad eléctrica, iónica, electrónica o iónica. Entonces, previo a realizar la impedancia, siempre usualmente hacemos un estudio voltamperométrico para determinar los potenciales, pero después también podemos utilizarlo esto para verificar la linealidad, como se había comentado. Hay otra forma en la que podemos verificar la linealidad ya haciendo impedancia, pero es un poco, digamos, sería un poco más laboriosa, sin embargo es válida. Si ustedes hacen espectros de impedancia a diferentes amplitudes, se encuentran en el rango lineal, en el rango de comportamiento lineal,
estos espectros no deberían de cambiar de tamaño ni de forma. Deberían de ser los mismos. En el momento en que, por ejemplo, ustedes empiezan a aumentar la amplitud y empiezan a ver que el espectro cambia de tamaño, en ese momento ya se salieron del intervalo lineal. Entonces es otra forma adicional aparte de la voltametría. Con respecto a la estabilidad del sistema, ya se comentó que, bueno, podemos evaluar el OCP cuando nos interesa medir el sistema en ausencia de una perturbación externa y ver cómo está evolucionando naturalmente este potencial. En principio ahí tenemos corriente cero, pero la variación de potencial nos va a decir si el sistema se mantiene estable o no. Y cuando queremos hacer una medición fuera del potencial de circuito abierto, donde necesitamos aplicar un potencial externo, ahí necesitamos fijarnos en cómo evoluciona la corriente en función del tiempo o también el potencial, pero como usualmente controlamos el potencial para hacer la medición, nos fijamos en cómo evoluciona la corriente. Tenemos que acordarnos que la corriente nos indica una velocidad, y entonces si esta velocidad varía con el tiempo, ese sería el criterio para saber si es estable o no. Si se mantiene constante, podemos decir que es estable la respuesta. Aquí lo quisiera ligar también a lo que se comentó hace un momento sobre los sistemas en curso de corrosión. A veces, si los sistemas son muy poco estables, pues en realidad lo único que podemos hacer es tratar de hacer la medición en el tiempo más corto posible, de tal manera que la variación sea la menor posible en el tiempo en que estamos haciendo la medición. Entonces esto tiene que ver con el número de ciclos que se ponen por frecuencia, con la frecuencia más baja a la que llegamos. Si no es tan baja la frecuencia, podemos acortar el tiempo de medición también. También hay técnicas que se pueden utilizar, como las técnicas en donde se mezclan en una misma perturbación varias señales sinusoidales, que se denomina multiseno, y en el que el tiempo máximo de la medición va a depender de la frecuencia más baja que esté integrada en esas mediciones. Ahí se aplica una transformada para de una sola vez medir todas las frecuencias, ¿no? Y entonces eso acorta bastante el tiempo de la medición. Tiene sus restricciones y además usualmente esa transformación siempre genera más dispersión en el espectro. Pero bueno, si no hay otro remedio, se puede utilizar esto. En los sistemas en curso de corrosión, a veces las variaciones son muy grandes, pero es como en otros sistemas. O sea, si no tenemos una estabilidad del sistema, pues va a ser difícil tener una medición precisa. Sin embargo, a veces no tenemos otra opción, entonces es típico que los sistemas en curso de corrosión haya desviaciones de hasta 15 o 20%. Allí, como la opción es o tenemos una estimación con error o no tenemos nada, pues obviamente a veces nos vamos por tener la estimación, aunque sepamos que tenemos una variación importante. Y en este caso, lo que sería importante resaltar también es que si sabemos que hay una variación, es muy bueno entonces saber de qué orden es esa variación o esa incertidumbre con la que estamos determinando los parámetros. Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse a la situación en específico. Para la definición del intervalo de frecuencia a medir, pues necesitamos también determinar hasta qué momento ya empieza a meter su propia impedancia el equipo, como ya se comentó,
Y esto es sobre todo a altas frecuencias, y en bajas frecuencias es en qué momento empezamos a ver una dispersión por el ruido. En el caso de las bajas frecuencias, el ruido proviene de que la perturbación que estamos aplicando es pequeña, y tenemos ahí normalmente en bajas frecuencias impedancias ya muy altas. Esto hace que la corriente que está generando esa perturbación sea muy pequeña. Entonces, el valor de esa corriente con relación al ruido inherente a la propia medición se empieza a ver muy disminuida por este propio ruido, ¿no? Entonces empezamos a ver distorsión en bajas frecuencias. A final de cuentas, lo que vemos es que en el rango de frecuencias para sistemas electroquímicos, lo usual, como se había dicho, es un intervalo útil de 10 kHz a 10 mHz, en donde aparecen la mayoría de los fenómenos que podemos observar. Hay sistemas en los que, por ejemplo, tenemos recubrimientos muy aislantes, como serían recubrimientos poliméricos, podríamos decir, o óxidos que son muy aislantes sobre la superficie de los electrodos, en los que la respuesta principal de estos dieléctricos se da sobre todo arriba de 10 kHz. Entonces, en ese caso, pues lo que nos interesa es explorar más ese rango de frecuencias. Ahí hay dos opciones que se pueden visualizar. Una, hacer la caracterización y la corrección de la impedancia del sistema. Y aquí lo enlazo con lo que comentaba la doctora Roxana. Si metemos una resistencia y determinamos cómo se comporta la medición con esta resistencia, esperaríamos que esto diera un valor constante. Entonces, todo lo que desvíe de ese valor constante se puede atribuir a la cadena de medición. Se preguntaba por ahí en el chat, me parece, de que si tenía que ser una resistencia común y corriente o de precisión. Bueno, tendría que ser sobre todo de precisión, vamos a decir. Se puede hacer con la común y corriente, pero lo que sucede es que con estas resistencias normales, el fabricante no garantiza que esta resistencia se comporte en todo el rango de frecuencias o en un rango de frecuencias amplio como resistencia únicamente. Entonces puede tener contribuciones capacitivas y sobre todo inductivas. Y entonces una parte de la respuesta arriba de 10 kHz puede deberse a las propias características capacitivas o inductivas de esta resistencia, y utilizamos una resistencia normal. Pues si hablamos de una resistencia de precisión, que una resistencia normal yo creo que vale 5 pesos o algo así. Una resistencia de precisión pues ya tendría un valor como, no sé, de 100 o 200, no sé, no tendría el dato exacto, pero son más caras. Sin embargo, pues para hacer estas pruebas yo creo que vale la pena conseguirse alguna de estas. Bien, con respecto a la repetibilidad de resultados y estabilidad, bueno, pues como en muchos otros experimentos, es muy bueno hacer réplicas. Lo que se aconsejó, variar el sentido de barrido de la frecuencia. Y hay otras formas analíticas, por ahí las habrán oído, por ejemplo, la parte de las transformadas de Kramers-Kronig para detectar los ruidos y ver si el sistema está estable. Y lo que ya habíamos comentado de las la otra parte, el punto 5, tiene que ver con verificar la variación de la frecuencia en Nyquist. Esto es un detalle importante. De acuerdo a lo que se ha publicado ya desde hace algunas décadas, si el comportamiento típico del espectro va en el sentido de las manecillas del reloj, si las frecuencias están decreciendo en ese sentido,
Entonces, podemos tener confianza de que el espectro es adecuado. Cuando empiezan a variar las frecuencias o el espectro, más bien los puntos en el espectro, en el sentido opuesto y dependiendo del cuadrante, ahí podemos sospechar que ya no estamos teniendo una respuesta del sistema de medición adecuada. Y esto tiene que ver con la estabilidad de los sistemas. En literatura no voy a ahondar mucho, pero si empieza a girar en el sentido opuesto, bajo las convenciones de signos que usualmente manejamos, lo que nos está indicando es que ese sistema no es posible que exista. O sea, bueno, se puede demostrar, ¿no? De acuerdo a esta parte teórica. Entonces, ese es un indicio de que algo está sucediendo en nuestro sistema, que puede ser que esté variando con el tiempo, que no esté estable, que haya un cambio en alguna variable como la temperatura que provoque ese tipo de variación o de comportamiento. Pues ahí podemos sospechar de esa parte. Es decir, por ejemplo, bueno, no tengo aquí un dibujo, pero si por ejemplo estamos haciendo la medición y aparece un primer bucle en el primer cuadrante que sería capacitivo y está variando la frecuencia hacia abajo, hacia la derecha, digamos, hacia valores más altos de impedancia, y después pasa al cuarto cuadrante, que es donde aparecen los bucles inductivos. Si el bucle se viene hacia la izquierda, ese es un comportamiento normal. Si se va hacia la derecha, ese es un comportamiento anormal y ahí podremos sospechar que ya tenemos una influencia de una variable que no nos está permitiendo tener un sistema con las características que habíamos comentado. Claro, aquí la sexta recomendación es evitar que el sistema evolucione. Entonces hay que tratar de tener controladas todas las variables. A veces no se puede. Cuando no se puede, si al menos la estimación, aunque sepamos que hay una variación importante, pero esto nos sirve para tener una idea, pues de todos modos lo podemos hacer. Pero tenemos que estar conscientes de que hay una variación ahí, ¿no? Y aquí hay que hacer énfasis, y yo creo que lo han visto en diferentes lados, que normalmente esta técnica es muy susceptible a fluctuaciones electromagnéticas del entorno, y esto es porque las amplitudes que se manejan son muy bajas, del orden de 10 milivolts, es muy pequeño, ¿no? Entonces, puede ser variaciones electromagnéticas como las que pueden generar un motor de inducción, cualquier cosa, como puede ser el motor de una campana o el de la licuadora, etcétera. No me acuerdo del licuador porque ya empieza a hacer hambre. Todo ese tipo de motores o ese tipo de artefactos, como están conectados en la misma red eléctrica, meten mucho ruido. Y para otras técnicas o para el comportamiento de otros equipos, eso no es algo tan importante, pero cuando hacemos impedancia sí se vuelve importante porque las amplitudes de potencial que metemos son de 10 milivolts usualmente, y las corrientes que medimos van del orden de microamperes hacia abajo. Entonces, eso se vuelve importante, ¿no? Y está relacionado con el último punto, que es, bueno, tenemos que evitar el ruido electromagnético. Uno de los consejos es el uso de la caja de Faraday. Ahí es un poco empírico la utilización, vamos a decir. A veces funciona o a veces no, eso va a depender del sistema mismo, de los valores de impedancia que se estén midiendo y de qué tan bueno sea el sistema de aterrizaje que tenemos.
Bueno, eso es con respecto a las recomendaciones generales. Respecto a a recomendaciones particulares que podríamos mencionar, cuando hablamos en primer lugar, de la celda de combustible, y a ver si me pueden recordar cuál era la pregunta que quedaba pendiente, porque ya se me olvidó. Sí, un momento. Preguntan, en celda de combustible se ocupa mucho la espectroscopía de impedancia. Dice, sin embargo, no es posible hacer voltamperometría porque se mide cada parte de la celda por separado. Aquí, ¿cómo se utiliza la técnica? Sí, obviamente si no se puede hacer la voltamperometría, se puede atacar directamente con impedancia. Y ahí va a depender de qué es lo que quiera uno medir. Si quiere uno medir el comportamiento de la celda completa, que va a incluir tanto ánodo como cátodo y el propio electrolito, entonces se utiliza una configuración de electrodos específicas. Si solo se quiere medir la impedancia del cátodo o del ánodo, se utiliza una configuración diferente de electrodos y si se quiere medir, por ejemplo, si hay membranas de por medio, si es el electrolito mismo, es una configuración diferente, ¿no? Se pueden hacer las mediciones y va a depender mucho de lo que queramos obtener como información, y ahí pues obviamente entra el ingenio del experimentador también para poder implementar la técnica adecuada, ¿no? Si tenemos la celda de combustible y nos interesa determinar cómo se están comportando los microorganismos en el cátodo, por decir algo, pues vamos a utilizar una configuración de 3 electrodos que solo nos va a decir la impedancia de este electrodo, suponiendo que el cátodo lo estamos utilizando como electrodo de trabajo. En el caso de la voltamperometría, sí es posible que si nosotros hacemos un barrido de potencial en un intervalo largo, no es que no se pueda hacer, sino que el problema es que a lo mejor vamos a darle la torre a los microorganismos. Vamos a cambiar la constitución de la película microbiana, vamos a modificar, a lo mejor matamos a una parte de microorganismos, los agarramos, o simplemente los despegamos los quitamos de la interfase, ¿no? Entonces, se podría hacer, pero tal vez esto no nos daría la información adecuada para poder hacer las mediciones de impedancia, ¿no? Y son polarizaciones pequeñas y no le pasa nada al sistema, pues se podría hacer, ¿no? Pero pues todo va a depender de cómo reaccione el sistema. Bueno, en sistemas que son principalmente capacitivos, bueno, ahí usualmente lo que vamos a ver nada más en Nyquist, por ejemplo, va a ser un trazo hacia arriba. Y usualmente en bajas frecuencias vamos a tener muy altas impedancias, y el límite en donde tenemos que terminar el experimento pues es cuando empecemos a ver dispersión. Eso es en general para todos los sistemas, pero aquí se hace mucho más patente, ¿no? No tiene caso seguir haciendo barridos a frecuencias más bajas y ya empezamos a ver dispersión, porque eso no lo vamos a poder interpretar, ¿no? Entonces ahí esa es, digamos que la recomendación se puede hacer. Simplemente ver hasta qué frecuencia baja podemos llegar. Y una recomendación muy importante aquí, nunca vayan a medir un capacitor solo con un potenciostato, porque se lo pueden echar, se puede quemar, ¿no? El primo de un amigo me dijo que hizo esto y entonces se quemó el potenciostato y estuvo llorando un buen rato. Entonces, no hagan eso, no pongan un capacitor solo para hacer mediciones, porque
es peligroso para el potenciostato. El tercer punto aquí, sistemas con muy alta impedancia. Estamos hablando de sistemas en donde la impedancia es de 10 a la 6 ohms, 10 megaohms hacia arriba. Y esto se da en sistemas en donde en los electrodos tenemos un recubrimiento muy aislante, como podrían ser óxidos de metales o podrían ser recubrimientos poliméricos, recubrimientos orgánicos. Por ejemplo, estos recubrimientos que se utilizan para los recubrimientos anticorrosivos, para los ductos, donde además de ser muy aislantes, siempre ponen capas muy gruesas. O sistemas en donde se desarrollan óxidos muy aislantes, como en el caso del aluminio y otro tipo de metales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a medir usualmente son comportamientos típicamente muy capacitivos, porque para generar un semicírculo en Nyquist, eso implica que podemos ver valores del diámetro que está relacionado con la resistencia de transferencia de carga, muy altos. Y usualmente, dependiendo de la impedancia que puedan manejar los equipos, los podemos ver o no, solo vemos un comportamiento capacitivo. Dependiendo de la calidad del potenciostato, y ahí también está el precio del potenciostato, digamos que los potenciostatos modernos pueden medir del orden de 10 a la 6 hasta 10 a la 12, los más finos, digamos. Claro que para medir una impedancia adecuadamente de 10 a la 12, y necesitamos también garantizar que utilicemos cables blindados, que todo esté bien aterrizado, los cables que sean lo más corto posibles, y que tengamos un buen sistema de filtros en el potenciostato. Y no va a ser imposible, ¿no? Y además que no haya ruido ni siquiera mecánico en el entorno, porque si medimos del orden de 10 a la 12 ohms, estamos hablando de corrientes muy pequeñas, de 10 a la menos 15 amperes o menos. Entonces, inclusive cuando alguien pasa caminando cerca del experimento, eso puede sentirse en el espectro. Entonces, ahí hay que tener varios cuidados, tener precaución en que se tenga bien aterrizado el sistema, que no tengamos cables corroídos que estemos utilizando. Podría ser un poco trivial, porque para otras técnicas electroquímicas esto no afecta tanto, pero en impedancia eso se vuelve primordial. Entonces, un consejo importante: si ya sus caimanes, sus conexiones están oxidadas, reemplácenlas, porque eso les puede afectar mucho la medición, aunque no lo vean en principio. Finalmente, abundando un poco sobre las mediciones en 2, 3 o 4 electrodos, dependiendo de qué arreglo utilicen, va a ser lo que van a observar. Perdón. Doy ejemplos específicos. Si quieren medir la impedancia de la celda completa, entonces, perdón, tendrían que hacer una medición en un arreglo de 2 electrodos. Ahí la respuesta en el espectro de impedancia les va a contener tanto la impedancia del cátodo como la impedancia del ánodo y la contribución a la impedancia del electrolito también. Y todo estaría mezclado, ¿no? Pero si eso es lo que les interesa, pues lo podrían hacer en un arreglo de 2 electrodos. En un arreglo de 3 electrodos, lo utilizamos cuando queremos ver solamente la contribución de uno de los electrodos, que sería el electrodo de trabajo. Ahí metemos entonces un electrodo de referencia adicional al electrodo de trabajo y el auxiliar.
Y entonces esto nos permite ver solo la impedancia del electrodo de trabajo. Siempre hay una contribución del electrolito que hay entre el electrodo de trabajo y la referencia. Se ve como una resistencia en el espectro, una resistencia en altas frecuencias. Pero la ventaja de la impedancia es que esto no nos va a perturbar en la medición para nada, y de hecho lo vamos a poder determinar en el espectro también. Y no nos interviene o no nos mete ruido en la determinación de capacitancias o resistencias a más bajas frecuencias. Entonces, esto siempre lo podemos medir. Pero la contribución más importante en este caso sería la del electrodo de trabajo, y aquí descartamos la contribución a la impedancia del electrodo auxiliar, no va a aparecer en el espectro. Y ya cuando utilizamos un arreglo de 4 electrodos, esto se da en las situaciones en donde queremos medir, por ejemplo, la impedancia de membranas o del electrolito mismo, y no queremos que aparezca la contribución de las interfaces de los electrodos. Entonces ahí utilizamos un arreglo de 4 electrodos, y la respuesta que vamos a ver se va a deber solamente a lo que esté entre los 2 electrodos que se utilizan para medir potencial. Entonces, esa es una estrategia también, y vamos a ver información diferente. Finalmente, la geometría de la celda, pues tiene una influencia. Aquí metería tanto la geometría de la propia celda como la de los electrodos. Va a ser diferente las mediciones que obtengamos si utilizamos electrodos planos, discos o cilindros, etcétera, o mallas o rejillas. Va a ser diferente la forma que va a adquirir el espectro. Digo, no radicalmente diferente, pero sí va a tener algunas características que se van a modificar. Entonces hay que cuidar la geometría y la de la propia celda y la distancia entre los electrodos. Esto tampoco es exclusivo de esta técnica, se utiliza para todas las otras técnicas electroquímicas, pero aquí, como es una técnica muy sensible, pues hay que tomar en cuenta eso. Bueno, pues básicamente es esto que les quería comentar. Un último tip: cuando en altas frecuencias les interesa ver el comportamiento y empiezan a tener desviaciones y comportamientos un poco raros, que no es el del sistema, usualmente se debe también al electrodo de referencia, el cual puede tener una impedancia muy alta por la forma en que está constituido, y sobre todo cuando tiene puente salino. En esas condiciones hay un truco, digamos, que se utiliza para que la impedancia del propio electrodo de referencia no influya tanto. Y en este caso lo que se hace es hacer como un puenteo a través de un alambre de platino conectado con un capacitor a la terminal, es donde se conecta el electrodo de referencia. Es decir, se conecta tanto el electrodo de referencia como este puenteo, en donde tenemos un capacitor. Aquí la idea es que, sobre todo en altas frecuencias, o a bajas frecuencias, un capacitor en serie pues no va a conducir muy poco, pero a altas frecuencias sí va a conducir mucho. Entonces lo que va a suceder es que con ese puenteo, lo que vamos a producir es que a altas frecuencias, lo que pudiera pasar como corriente alterna a través del electrodo de referencia se va a ir, la terminal de referencia, se va a ir por este alambre y no va a pasar a través del electrodo de referencia. Entonces de esa manera vamos a evitar la influencia de este electrodo, ¿no? Hay otra estrategia también por ahí recomendada, en donde igual se conecta un capacitor entre el electrodo auxiliar
y el electrodo de referencia para tener este mismo efecto. Son cosas que se pueden practicar, por ahí están en literatura, no es algo desconocido. El orden de los capacitores son de 10 microfaradios, un poco más pequeños, usualmente lo que se utiliza. Pues bueno, básicamente eso es lo que puedo comentarles y estamos abiertos pues a sus preguntas ahora sí hasta morir, hasta que nos dejen. Y aquí, bueno, pues vamos a tener abiertos los micrófonos los participantes, ¿no? Muchas gracias, doctor Antonio. Muy buenas recomendaciones y considero también pues que los electroquímicos, hemos visto varias de las recomendaciones que nos ha dado y es muy interesante para los alumnos que vayan también viendo todo lo que puede ocurrir en su sistema, en su configuración de celda. Tenemos algunas preguntas con respecto a los sistemas donde hay 2, 3 o 4 electrodos. Entonces es muy interesante con respecto a la lámina anterior que nos comentaba. Bueno, ya de la celda de combustible, pues ya nos hablaban de la configuración de 2 electrodos y nos preguntaban sobre la aplicación de voltamperometría, pero pues ahí ya bien comentaban que, bueno, generalmente se suele estudiar todo el sistema, la resistencia ya de todo el sistema y pues bueno, es donde va. Hay una pregunta muy interesante para sistemas de 4 electrodos y dice que cómo y cuáles serían las recomendaciones que nos podrían dar para realizar una espectroscopía de impedancia electroquímica para determinar la conductividad en un polímero iónico, ya sea sin disolución y en disolución acuosa. Dice que el polímero es hidrofílico. El polímero es hidrofílico. Sí. O sea que está hidratado o que no está hidratado en esas condiciones. A ver, aquí tenemos a Francisco. Vamos a ver si nos comenta al respecto. Pero sí, a manera muy general, ¿cuáles son las recomendaciones que podría darnos para hacer impedancia a polímeros? Sí, ahí depende de qué tanta certidumbre quieras en tus mediciones y para qué se vaya a utilizar esa información que se obtiene. Obviamente, se quiere determinar la conductividad. Básicamente lo que queremos determinar es una resistencia mediante impedancia. En este caso, pues es una técnica en donde aplicamos una señal sinusoidal, una corriente alterna, un potencial alterno. Y podemos medir esa resistencia con facilidad. Ahora, dependiendo de para qué lo necesitamos, vamos a necesitar más o menos preciso. Aquí la medición se podría hacer, si no necesitamos algo tan preciso, se puede hacer en un arreglo de 2 electrodos, en donde ponemos 2 placas de un material que no reaccione al potencial al que esperamos medir, usualmente el potencial de circuito abierto. Hacemos una especie de sándwich y hacemos la medición y eso nos va a dar un estimado de la resistencia propia del material polimérico. Y usualmente, bueno, pues eso, la contribución es la resistencia que está entre los 2 electrodos. Eso se puede hacer en seco o en húmedo, ¿no? Claro que si es en seco, vamos a tener impedancias más altas porque aquí lo crítico es el contacto eléctrico entre el electrodo y el material seco o sólido. Si no hay un contacto adecuado, pues la impedancia se va a ver, va a ser más alta y además vamos a tener ruido ahí que se va a meter. Una de las formas de disminuir eso es pues ponerle algún componente que pudiera ser las veces de conductor, que puede ser desde una esponja ligeramente humedecida hasta, por ejemplo, estos geles que venden para hacer electrocardiogramas, no de los antibacteriales que están de moda ahorita. Bueno, quién sabe, a lo mejor también esos. Pero no, estos que se utilizan en electrocardiogramas para mejorar el contacto en los electrodos, esos pueden funcionar bien, ¿no?
si la estimación es gruesa. Si se quiere una determinación más precisa, se tendría que hacer en un arreglo de 4 electrodos. Entonces, asegurar que los 2 electrodos de referencia estén al lado y muy cercanos del material polimérico. Y ya los otros electrodos pueden tener una mayor distancia. Ahí obtendríamos determinaciones más precisas sobre esos valores de resistencia. Alguna vez nos pidieron una medición en un compósito. Lo que se midió y se observó por las características de este material es que eran como especies de barras rectangulares, y lo que observamos es que la conductividad variaba en función de la dirección en la que se medía. Pero eso era por la forma en que habían sido construidos, ¿no? Entonces, les interesaba a los usuarios determinar esto, si la conductividad era la misma en todas direcciones o si había una dirección preferencial. Era un sólido y se hizo la medición de esa manera. Como no se necesitaba valores precisos de la resistencia, se hizo con un sándwich de 2 electrodos, con electrodos de acero inoxidable y tal cual. Perfecto, muchas gracias. Vía Facebook tenemos una pregunta muy interesante también con algo que nos comentaba para óxidos metálicos. Nos comenta aquí vía Facebook que se suele realizar impedancia para determinar la capacitancia de un material de óxidos metálicos. Él ha observado que hay ciertos óxidos metálicos con los que trabaja la persona que hace la pregunta, que presentan picos de oxidación y de reducción. La pregunta que nos hace es, ¿cómo escoger el potencial o qué potencial aplicar para determinar la capacitancia del material a través de impedancia? Para determinar la capacitancia. Bueno, me estoy imaginando que tenemos un electrodo y luego encima tenemos el óxido, ¿no? Normalmente esa capacitancia depende del potencial que estemos aplicando. Entonces, digamos que la capacitancia de la interfase va a depender, en términos generales, del potencial que estemos aplicando. Entonces, ahí sí va a depender de para qué quiere utilizar esa medición y qué es lo que le representa. Si, por decir algo, yo me estoy imaginando ahorita que lo va a utilizar, no sé, en un sistema de protección catódica en donde tenga una polarización en natural, pues se necesitaría determinar a ese potencial en donde va a estar polarizado, ¿no? Y ese valor daría la capacitancia. Pero no me imagino para qué le podría servir la capacitancia en esas condiciones. Dependería mucho, pues, de para qué quiere la capacitancia. De entrada, lo que se le podría decir es que dependiendo del potencial de polarización al que determine, pues el valor de la capacitancia va a ser diferente. No necesariamente muy diferente, pero sí va a cambiar con el potencial aplicado. Quizás podría, perdón, quizás podría Sí, ser algún, sin saber exactamente el contexto del estudio que está haciendo, quizás podría ser un barrido de capacitancias en función del potencial para ver efectivamente cómo va variando, cómo se va modificando este comportamiento capacitivo, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser una colección de espectros a diferentes potenciales directos y a partir de una interpretación sacar los diferentes valores de capacitancia y relacionarlos con el potencial directo. O bien, hacer un experimento que se conoce como voltamperometría AC o impedancia a una sola frecuencia, lo suficientemente alta para obtener de ella la respuesta netamente capacitiva del sistema y ver cómo varía esta en función del potencial, ¿no? Sin saber el contexto, pues, en general de la pregunta, pero podría ser una opción. Perfecto, muchas gracias, doctora Lari. Hay otra pregunta que nos hacen en Facebook y dice así, nos pregunta Cristi que si se podría utilizar la técnica de impedancia para evaluar los adulterantes en partículas de la leche. Los adulterantes, ¿y como qué tipo de adulterantes eran? No fue más específica la pregunta. Sí.
Lo que yo podría decir es que se podría, si estos adulterantes cambian suficientemente la conductividad de la solución, en este caso de la leche. Y estos adulterantes primero están en suficiente cantidad y una variación de su concentración provoca cambios importantes en la resistencia que se puede medir de la leche, se podría hacer. Si la variación no es tan importante, sería complicado hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas muy interesantes que se hicieron aquí en el chat de Zoom. La primera la realiza Arturo de Jesús García Mendoza y nos pregunta que, de acuerdo con su experiencia, ¿qué equipo potenciostato recomienda adquirir para trabajar con disolventes no acuosos para determinar la capacitancia de la doble capa electroquímica? ¿Alguna marca o modelo que pueda sugerir o que sea su consentido? Comenta. Ah, bueno. Pues miren, tengo patrocinio de... No es cierto. En realidad, no podría recomendar alguna marca en específico. Y dependiendo de las marcas, también cada marca tiene diferentes niveles de precios y entonces de calidad de potenciostatos. Es difícil pues hacer una recomendación en ese sentido. Y usualmente en la práctica, pues el mejor potenciostato es el del que puedes disponer, ¿no? Entonces, no podría comentarlo. Yo diría más bien, en términos generales, si entre más caro el potenciostato, usualmente, pues tiene características mejores, sobre todo en la parte de eliminación de ruido. Entonces, hablando de los precios actuales aquí en México, yo creo que un potenciostato de arriba de 500,000 pesos ya puede garantizar unas mediciones adecuadas para este tipo de sistemas que van a presentar, yo creo, impedancias relativamente altas, ¿no? No podría decir marcas porque no, realmente hemos utilizado diferentes marcas y usualmente, pues dependiendo de lo que queramos medir, se pueden utilizar o no. No se podría generalizar. Sí, quizás ahí, perdón, lo que se podría hacer más que recomendar una marca, que efectivamente es complicado, es coincido con lo que dice el doctor Antaño, que el potenciostato que tengas a ese hay que sacarle el mayor provecho, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se podrían valer de diferentes tips. Digo, si el electrolito es no acuoso y tiene una resistencia alta, pues a lo mejor trabajar con microelectrodos para que el potenciostato que tengas te permita alcanzar a medir la impedancia, por ejemplo, o la capacitancia. Y caracterizar muy bien tu potenciostato, pues en cuál es el límite de impedancia de entrada y de salida para ver si puedes hacer la medición o no, ¿no? Yo creo que ahí cualquier potenciostato, el que te permitió, digamos, se te permitió adquirir, pues ese es el que hay que sacarle el mayor beneficio y hay que hacerse de diferentes trucos para poder hacer la medición, ¿no? En estos casos, a lo mejor un microelectrodo es una buena opción. Y eso es muy importante. Sí me gustaría recalcar lo que comentó la Roxana. Hay que fijarse en las especificaciones del potenciostato, porque si tenemos un electrolito no acuoso, esperaríamos que la conductividad sea baja, y entonces eso va a generar impedancias altas en el espectro. ¿Y cómo podemos saber si el potenciostato es adecuado para medir o no? Hay que fijarse en las especificaciones, en la carta de especificaciones. ¿Cuál es el rango de impedancias en los que puede medir? Sí, hacer una tabla comparativa, ¿no? Sobre las características de los posibles instrumentos e incluso son varias las marcas que le permiten hacer la prueba de sus sistemas y nada más van a hacer un par de sistemas, 3 sistemas, pues puede hacer las mediciones en las 2, 3 marcas que usted seleccione ya como posibles y evaluar el desempeño ahí, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en Zoom realizada por José Trinidad y pregunta que si se puede aplicar impedancia en un proceso que involucre la generación de gas en la superficie de un electrodo con el propósito de determinar la resistencia provocada por la capa gaseosa y qué tan significativo sería el error al utilizar la técnica. De que se puede hacer la medición, se puede aplicar la técnica, se puede. Ahora que los resultados sean significativos, eso ya sería otra cosa. En este caso, la dificultad es que como las burbujas están evolucionando, eso va a provocar perturbaciones en la respuesta de la interfase. Entonces, típicamente cuando hay evolución de gases en los electrodos, lo que vemos en impedancia es que empieza a haber dispersión a no muy bajas frecuencias, ¿no? Inclusive a veces no tan bajas. Entonces, eso va a ser el problema, que lo más probable es que no tengamos reproducibilidad. Hay que acordarse que esta técnica requiere pues, que el sistema esté en estado estacionario, que sea estable. Si se están generando las burbujas y esto provoca muchos cambios en la interfase, pues va a ser muy difícil que podamos tener un espectro sin ruido. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y vía Facebook realizada por Jacobo Antonio Recio Hernández y dice así, dice, ¿cómo se podrían ver las constantes de tiempo en un diagrama de impedancia de Nyquist? Si se puede, y también además de observarlas en el de Bode, ¿cómo se observarían en Nyquist? Y si podría dar un ejemplo de ello. A ver, ¿cómo vemos las constantes de tiempo en un diagrama de impedancia de Nyquist? Nyquist y en Bode? Bueno, en el caso de, digamos que esto ya sale un poco de este seminario que se enfocaba más a la parte de obtener buenos espectros. Lo podemos comentar brevemente, pero efectivamente aquí digamos que estaría ya esto dentro del ámbito de la interpretación de los propios resultados, una vez que obtuvimos buenas mediciones. Lo que puedo comentar brevemente es, en el caso del diagrama de Nyquist, no tengo aquí un ejemplo que pueda mostrar. Bueno, lo tenemos aquí. En el de más abajo, yo creo que en ese es más fácil. En el diagrama de Nyquist, la constante de tiempo está relacionada con la frecuencia del máximo o el mínimo de los semicírculos que aparezcan, en este caso lo que está señalado ahí. Si encontramos el máximo o el punto más cercano al máximo y obtenemos el valor de su frecuencia, el recíproco de esa frecuencia, la frecuencia del máximo, es el valor de la constante de tiempo. También en el caso de que tengamos bucles inductivos, en el cuarto cuadrante, por ejemplo, pues ahí va a corresponder con el mínimo, ¿no? Y en el caso del diagrama de Bode, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Ángulo de fase, ¿verdad? En Bode fase, la constante de tiempo corresponde con los puntos de inflexión de la curva. Entonces, el punto de inflexión, como se denomina como se define matemáticamente. Es decir, cuando la segunda derivada se hace cero. Entonces, en ese caso, la frecuencia que corresponde a esos puntos de inflexión es la frecuencia que está relacionada con la constante de tiempo y otra vez es el valor recíproco. Aquí en este caso está lo señalado con el punto rojo, más o menos por ahí está el punto de inflexión y podríamos identificar otro más a la derecha, igual donde empieza a cambiar el sentido de la curva. Esta sería otra constante de tiempo y otra más a más bajas frecuencias, ¿no? Entonces ahí identificaríamos tres constantes de tiempo. Y ya más abajo pues hay mucho ruido, pero a lo mejor hasta una cuarta. Y de estas, en Nyquist solo vemos dos, y esto es por la característica de la propia impedancia.
Solo veríamos dos que corresponden a esos máximos. Si graficáramos el recíproco de estas cantidades, que sería la admitancia, entonces veríamos las otras dos que están reflejadas aquí en el diagrama de Bode. Bueno, brevemente eso sería no nos extenderíamos más, porque bueno, aquí les podemos dar un comercial. Eso exactamente. Bueno, esto lo vemos más extenso en el curso, ¿no? Ya parecemos comerciantes, ¿verdad? Vamos a anunciar próximamente un curso en donde podemos dar más detalles de esto, que tiene que ver con la interpretación de los espectros una vez que obtuvimos buenas mediciones. Muchas gracias. También aprovecho para nuestros colegas extranjeros que están aquí todavía con nosotros, si gustan dejarnos también su correo para poderles hacer envío del promocional del curso, por favor, quien no lo haya hecho puede dejárnoslo aquí en el chat para mandarles información al respecto. También, si hay más preguntas, ya hasta el momento hemos contestado todas las que han realizado. Si hay alguna otra pregunta, por favor, este es el momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si no, doctor Walter, a lo mejor recordar que en esta presentación las primeras láminas, la segunda, están puestos nuestros correos electrónicos. Estamos en la mejor disposición de dar atención en la medida de nuestras posibilidades a sus dudas e inquietudes. E igualmente, que eventualmente no hacemos un seguimiento muy continuo, pero también en la página de Facebook podemos estar atentos, ¿no? Si no es a los correos. Yo creo que mis colegas y yo estamos en la mejor disposición de estar al tanto. Perfecto. ¿Qué les parece si cerramos contestando una última pregunta que nos hace Mónica Lucío y cerramos la sesión de preguntas? Nos pregunta físicamente o químicamente qué sucede cuando se presenta la inductancia. Físicamente o químicamente. Bueno, cuando se observa la inductancia en un espectro de impedancia. Bueno, yo me adelanté a contestar. No sé si quieren contestar ustedes. Me emociona, ¿verdad? Adelante. Normalmente lo que observamos o a lo que atribuimos como fenómeno en la interfase son a procesos de absorción. Usualmente esto aparece a bajas frecuencias y en este caso, cuando aparece a bajas frecuencias, aparece como un semicírculo en el cuarto cuadrante, lo cual nos indica que tenemos un efecto inductivo. Después del primer semicírculo, que corresponde a la capacitancia de la doble capa en paralelo con la resistencia de transferencia de carga, aparece este semicírculo inductivo y esto se relaciona con procesos de absorción en donde típicamente la absorción de una especie química lo que produce es que facilita la reacción que se está llevando a cabo en el electrodo. Estamos hablando de un efecto como catalizador, entre comillas. Entonces, en este caso, cuando tenemos un efecto inductivo, hablamos de esto. También los procesos de absorción pueden generar procesos, semicírculos capacitivos. En este caso, estamos suponiendo que se debe a un efecto de que la especie que se está absorbiendo en la interfase está de alguna manera bloqueando o impidiendo, disminuyendo la reacción que se está llevando a cabo en la interfase. Eso en términos generales. Muchas gracias por su respuesta, doctor Antaño. Entonces, ya no los correos de todos y todas ustedes que están muy interesadas en el curso. Veo que hay pues un alto interés en él. Próximamente les enviaremos ya la información de este curso. Y si con esto cerramos la sesión de preguntas,
Y por último, pues quisiera agradecerle en nombre del CIDETEC a los doctores y la doctora Larios por tan magnífica presentación, este seminario tan enriquecedor tanto para alumnos como para muchos investigadores que estamos aquí presenciando el seminario. De parte de CIDETEC les agradecemos enormemente esta participación. Muchas gracias por su paciencia. Contrario, muchas gracias. Y pues sí, ahí nada más recomendarles la página de Facebook. Si no la conocen, es Impedancia Electroquímica. Denle like and share. Y ahí también publicamos las fechas de los cursos y demás. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.